Introducción. Hay un poder silencioso en alejarse. No con ira ni con amargura, sino con quietud. Cuando sueltas algo que una vez atesoraste, el mundo cambia sutilmente. La gente suele creer que aferrarse es fuerza, pero los estoicos nos recuerdan que la verdadera fuerza reside en saber cuándo soltar. Y cuando lo haces, cambias más que solo tu camino. Cambias cómo te ven los demás y cómo te recuerdan. Este video no se trata de juegos ni estrategias, se trata de una verdad más profunda. Cuando avanzas con claridad y paz, creas una ausencia que no puede ignorarse. Puede que ella no haya notado cada momento en que estuviste presente, pero sentirá el peso de tu ausencia. No es porque lo hayas forzado, sino porque el desapego conlleva su propia gravedad. Los estoicos solían decir que el deseo se desvanece al ser satisfecho, pero crece al ser negado. Al adentrarse en tu propia vida, le recuerdas, sin palabras, lo que ya no está a su alcance. Esta reflexión no busca despertar orgullo ni resentimiento, sino comprensión. No avanzas para ser recordado. Avanzas porque la vida exige movimiento, y aferrarse a lo que ha pasado es una forma silenciosa de sufrimiento. Mientras repasamos estas ideas juntos, los invito a escuchar no con el corazón de quien busca venganza, sino con la mente serena de quien busca sabiduría. Lo que se revela puede sorprenderlos. A veces, la mayor influencia que tenemos en los demás no proviene de lo que les hacemos, sino de lo que decidimos dejar de hacer. 1. El cambio silencioso de seguir adelante. Seguir adelante rara vez ocurre con ruido. Llega silenciosamente, casi desapercibido al principio. Un pensamiento aquí, una pequeña decisión allá, y poco a poco el peso que una vez cargaste comienza a desaparecer. Los estoicos nos recuerdan que la libertad no se encuentra en controlar a los demás, sino en dominarnos a nosotros mismos. Cuando eliges soltar lo que ya no te sirve, comienzas a alinearte con esa libertad. Imagina a dos personas que una vez lo compartieron todo. Mensajes a lo largo del día, planes para el mañana, recuerdos que se forjaban. Y luego, con el tiempo, uno empieza a alejarse. No con ira, sino con aceptación. Sin anuncios, sin finales dramáticos, solo un silencio que pasa página. Al principio puede que no se note. La vida continúa, pero pronto la ausencia se instala. Lo que una vez se esperaba ya no está, y el silencio empieza a hablar. Este es el cambio silencioso de seguir adelante, el momento en que dejas de buscar y comienzas simplemente a ser. La virtud reside en saber que tu paz no depende de la presencia de otro. El desapego no es frialdad, es claridad. Es la disciplina de elegir la armonía sobre el conflicto, la resiliencia sobre el anhelo. En ese espacio te redescubres a ti mismo. El deseo que antes apuntaba hacia afuera se transforma en interior, en crecimiento, en equilibrio, en tranquilidad. Ya no te define lo que esperas obtener, sino la serena libertad de haberte soltado. Y es aquí, en esta silenciosa transformación, que el otro empieza a notarlo. No porque intentara ser notado, sino porque la serenidad es difícil de ignorar. Los estoicos decían que cuando vives en armonía con la naturaleza, los demás sentirán la firmeza de tu presencia o de tu ausencia. Y a veces esa ausencia resuena con una profundidad que las palabras jamás podrían alcanzar. 2. La ausencia como maestra silenciosa. Hay una sabiduría que solo el silencio puede brindar. Cuando alguien ya no está presente en nuestra vida diaria, su ausencia comienza a revelar verdades que las palabras jamás podrían. Los estoicos solían enseñar que aprendemos más de la pérdida que de la ganancia, porque la pérdida despoja de ilusiones y nos obliga a ver lo que realmente importa. Cuando sigues adelante, no necesitas declararlo. El espacio que dejas atrás se convierte en su propia forma de enseñanza. Ella empieza a notar las conversaciones perdidas,
las tardes tranquilas donde una vez tu voz llenaba el aire, los pequeños gestos de cariño que parecían ordinarios hasta que desaparecieron. En ese vacío comienza la reflexión, no porque lo desees, sino porque la ausencia invita a la mente a recordar. Piensa en la facilidad con la que pasamos por alto el agua mientras la bebemos a diario. Solo cuando el pozo se seca comprendemos su valor. De la misma manera, tu ausencia no castiga, sino que ilumina. Revela lo que antes dábamos por sentado y lo pone en la nítida luz del recuerdo. Para ti, esta ausencia no se trata de crear anhelo en otro. Se trata de disciplina y aceptación. Te alejas porque la vida debe avanzar, y al hacerlo, te liberas del yugo del deseo. La tranquilidad no se encuentra en perseguir lo que se ha escapado, sino en permitir que las cosas sean como son. Y, sin embargo, paradójicamente, es a menudo en esta misma aceptación donde los demás sienten tu presencia con mayor intensidad. Los estoicos nos recuerdan que la armonía llega cuando ya no intentamos doblegar el mundo a nuestra voluntad. La ausencia, entonces, se convierte en una maestra silenciosa para ambos. Le enseña a ella lo que se perdió y a ti la libertad de soltar. 3. Cuando el desapego habla más fuerte que las palabras, el desapego suele malinterpretarse. Para muchos, parece indiferencia o frialdad. Pero desde la perspectiva del estoicismo, el desapego no es la ausencia de preocupación, sino la presencia de claridad. Es la decisión de dejar que la razón nos guíe en lugar del deseo. Y en las relaciones, esta disciplina silenciosa suele comunicar más que cualquier palabra. Cuando ya no te aferras, revelas libertad. Libertad de no necesitar validación constante. Libertad de ser definido por la aprobación de otro. Libertad de la búsqueda incesante de lo que no te pertenece. Esta libertad conlleva su propia armonía. Otros pueden percibirla, incluso sin explicación. Es la fuerza de quien ha aceptado lo que es y liberado lo que no es. Los estoicos nos recuerdan que la virtud reside en alinearnos con la naturaleza. El deseo nos impulsa hacia afuera, hacia lo que no podemos controlar. El desapego nos impulsa hacia adentro, hacia lo que sí podemos controlar. Nuestros pensamientos, nuestras decisiones, nuestras acciones. Cuando encarnas esta disciplina, tu presencia se vuelve firme y tu ausencia aún más firme. Habla en un lenguaje más profundo que las palabras, uno que otros reconocen discretamente. He aquí una persona que no se conmueve por la turbulencia, sino por la razón. Y esta calma a menudo perdura en la mente de quienes una vez te conocieron, no porque intentes impresionarlos, sino porque la tranquilidad en sí misma es rara. En un mundo de ruido y añoranza, la quietud deja huella. Así que, cuando te despegas, no envías un mensaje, y sin embargo, recibes un mensaje. Has elegido la aceptación en lugar del apego, la resiliencia en lugar del dolor, la claridad en lugar de la confusión. Esta es la clase de fuerza que no necesita explicación, porque en el desapego, dirían los estoicos, ya has expresado la verdad más alta. Eres libre. 4. El peso de la curiosidad sin respuesta. La naturaleza humana tiende a buscar el cierre. Cuando algo queda inconcluso, la mente vuelve a ello en busca de respuestas. Es una inquietud silenciosa, un deseo de llenar los vacíos que el silencio ha dejado atrás. Los estoicos observaron esta tendencia y nos aconsejaron observar cómo el deseo se intensifica cuando encuentra resistencia y cómo la tranquilidad solo regresa cuando aceptamos lo que no se puede conocer por completo. Al seguir adelante, las preguntas persisten en su mente. ¿Por qué dejaste de buscarla? ¿Qué te permitió soltarla con tanta calma? Estos pensamientos pueden persistir más que las palabras, no porque hayas intentado crearlos, sino porque la mente se resiste a lo que no puede controlar.
La curiosidad se convierte en su propio peso, presionando suavemente, recordándole lo que ya no está disponible. No se trata de culpa ni reproche. Se trata de la naturaleza misma del deseo. Anhelamos, sobre todo, aquello que se nos ha escapado. Imaginamos, lo repetimos, nos preguntamos. Pero como dirían los estoicos, este ciclo es infinito a menos que la razón lo interrumpa. La salida no está en exigir respuestas, sino en aceptar los límites de lo que se puede conocer. Para ti, la práctica es diferente. Tu tarea no es alimentar la curiosidad, sino disciplinarla en tu interior. Elegir la armonía en lugar de la obsesión, mantener la constancia en lugar de la inquietud. La libertad no proviene de saber todos los porqués, sino de liberar la necesidad de saber. Así, la pregunta sin respuesta se convierte en una maestra. Para ella, estimula la reflexión. Para ti, fortalece la resiliencia. En ambos casos, el silencio cumple su función. El peso de la curiosidad puede persistir, pero la sabiduría crece cuando aprendemos a llevarla con ligereza, sin permitir que perturbe nuestra paz. 5. Crecimiento que no necesita anuncio. El verdadero crecimiento rara vez es ruidoso. No exige reconocimiento ni busca aplausos. Los estoicos nos recuerdan que la virtud se manifiesta a través de las acciones, no de la ostentación. Cuando avanzas en la vida con disciplina y armonía, los cambios que realizas empiezan a notarse de forma natural, sin necesidad de ser declarados. Hay cierta fuerza en el progreso silencioso, mientras muchos sienten la necesidad de demostrar lo lejos que han llegado. Quien sigue la sabiduría estoica aprende a dejar que el crecimiento sea su propia evidencia. La tranquilidad no se encuentra en convencer a los demás, sino en vivir de una manera que convenza sin palabras. Por eso, el crecimiento, cuando es genuino, a menudo atrae la atención de quienes antes lo pasaban por alto. Piensa en cómo la resiliencia se manifiesta en alguien que ha enfrentado una pérdida, pero aún así mantiene el equilibrio, o cómo la libertad se manifiesta en quien ya no se deja llevar por los mismos deseos que antes dictaban cada decisión. Estos cambios no se anuncian, pero se ven, y al ser vistos, despiertan la reflexión en los demás. Para ella, tu crecimiento puede manifestarse en pequeños detalles: la firmeza en tu voz, la calma en tus decisiones, la ausencia de necesidad en tu presencia. No es un crecimiento diseñado para ser notado, sino un crecimiento que se da de forma natural. Para ti, este camino es de aceptación y disciplina. Ya no buscas reconocimiento, sino armonía. Ya no buscas impresionar, sino vivir conforme a la razón y la virtud. De esta manera, tu crecimiento se vuelve privado y visible a la vez. Privado, porque te pertenece solo a ti. Visible, porque la serenidad y la fuerza no pueden ocultarse por mucho tiempo, y es en este tranquilo desarrollo que otros comienzan a ver lo que las palabras jamás podrían capturar. 6. El poder de no estar disponible. La disponibilidad a menudo pasa desapercibida hasta que desaparece. Cuando alguien siempre está presente, siempre listo para responder, la mente empieza a considerar esa presencia como algo seguro. Sin embargo, al dar un paso atrás, cuando tu tiempo y energía ya no son gratuitos, surge una nueva conciencia. Los estoicos nos recordaban que la escasez moldea el valor, y que lo que está siempre al alcance rara vez se aprecia. No estar disponible no es aislarse con amargura, es simplemente vivir con disciplina, dirigir tu atención a lo que realmente la merece, en lugar de dispersarla sin pensarlo. Al elegir dónde pertenece tu presencia, proteges tu propia tranquilidad. Y, paradójicamente, al protegerla, también la haces más significativa. Ella podría sentir este cambio en silencio. Una respuesta tardía donde antes había inmediatez. Un enfoque sereno en tu propia vida en lugar de una atención constante a la suya.
no por estrategia, sino por el ritmo natural del desapego. Lo que antes se esperaba ya no es seguro, y esa incertidumbre persiste. Para ti, esta indisponibilidad no es un arma, sino una práctica. Te estás enseñando a ti mismo que tu tiempo es finito y que no todas las exigencias lo merecen. La libertad reside en este reconocimiento, en que no estás atado a las expectativas constantes de nadie. Al dirigir tu energía con intención, te acercas a la armonía. Los estoicos solían hablar del valor de la autosuficiencia, de necesitar poco para estar satisfecho. Cuando encarnas esto, los demás lo notan, incluso sin tu esfuerzo. Tu ausencia en ciertos lugares revela la disciplina que guía tu presencia en otros. Así, la indisponibilidad se vuelve poderosa no porque haga que otros te persigan, sino porque te permite vivir con claridad. Y en esa claridad, los demás no pueden evitar percibir el cambio. 7. La escasez y el valor de la presencia. Los estoicos solían enseñar que reconocemos el valor de las cosas cuando comprendemos que no son infinitas. La vida misma es el ejemplo más claro. Su brevedad hace que cada momento sea precioso. De la misma manera, tu presencia cobra mayor importancia cuando no está disponible constantemente. La escasez, aunque simple, cambia la percepción. Cuando alguien siempre está presente, la mente empieza a acostumbrarse. La atención se desvanece, la gratitud se debilita y lo abundante se vuelve cotidiano. Pero cuando la presencia es escasa, ofrecida con intención, no por costumbre, adquiere un valor sereno. Ya no se espera, se percibe. Para ella, esta verdad emerge al reflexionar sobre lo que ha cambiado. Las conversaciones que antes fluían a diario ya no son tan fáciles. La comodidad de saber que siempre estaba cerca ha dado paso al silencio, y en ese silencio ve la magnitud de lo que tu presencia una vez le proporcionó. No por presión, sino por contraste. Para ti, esto no es una táctica, sino una forma de vida. Al elegir la disciplina en cómo y dónde inviertes tu energía, preservas la armonía. Reconoces que tu energía no es infinita, y, al tratarla como algo escaso, vives con mayor intención. No se trata de retener, sino de valorar. Los estoicos creían que la sabiduría reside en la moderación, en rechazar el exceso y abrazar el equilibrio. Al practicar esto con tu presencia, creas libertad para ti y conciencia en los demás. Tu presencia cobra significado porque no se da por sentada. La escasez no disminuye, sino que se agudiza. Revela valor donde antes se pasaba por alto. Y en ese sutil cambio, otros empiezan a sentir la verdad, que lo raro tiene un peso mucho mayor que lo constante. 8. Recordar lo que ya no está. La memoria tiene la capacidad de suavizar las fronteras. Lo que una vez se sintió ordinario puede, con el tiempo, regresar como algo preciado. Los estoicos nos recuerdan que la mente a menudo distorsiona, magnificando lo ausente y pasando por alto lo presente. Cuando ya no estás, los momentos que una vez compartiste adquieren una luz diferente. No es que esos momentos cambien, sino que la perspectiva sí. Pequeños gestos que antes pasaban desapercibidos empiezan a cobrar importancia. Una palabra de aliento, una presencia serena en medio de la dificultad, incluso la compañía silenciosa de los días comunes. Estos detalles regresan con mayor fuerza cuando ya no pueden repetirse. Lo que antes se consideraba rutina se convierte en un recordatorio de la estabilidad que ya no existe. Este recuerdo no es forzado, es natural. Los seres humanos a menudo miramos atrás cuando nos enfrentamos al silencio que nos espera. Y en esa mirada atrás, lo perdido puede parecer más grande que cuando estaba presente. La ausencia reconfigura la memoria. Para ella, esta reflexión puede llegar de forma inesperada. El recuerdo de ti surge no porque lo busque, sino porque se aferra a lo que una vez le brindó consuelo. En la quietud de la ausencia,
la mente revisita lo que ya no contiene. Para ti, la práctica es diferente. Estás llamado a disciplinar tu propia memoria, a evitar añorar lo que ya pasó, a aceptar que recordar es natural, pero detenerse en ello es innecesario. La virtud reside en vivir con claridad, apreciar lo que fue, sin perder la libertad de seguir adelante. Los estoicos enseñaban que la armonía proviene de ver las cosas como son, fugaces, impermanentes, ajenas a nuestro control. Al encarnar esto, honras la memoria sin estar atado a ella, y al hacerlo, permaneces firme, incluso mientras otros siguen recordando lo que ya no existe. 9. El respeto nace de la distancia. La cercanía tiene sus ventajas, pero también puede difuminar las fronteras. Cuando estamos constantemente presentes, nuestro valor se pasa por alto fácilmente. La distancia, sin embargo, transforma la percepción. Los estoicos nos recuerdan que el respeto no se exige. Se gana discretamente con nuestra forma de vivir, y a menudo es al tomar distancia que los demás nos ven con más claridad. Cuando creas espacio, no desde el resentimiento sino desde la disciplina, indicas algo profundo, que tu vida no gira en torno a otro. Has elegido vivir conforme a la razón, dirigir tu tiempo y energía hacia lo que está bajo tu control. Esta fuerza silenciosa inspira respeto, incluso cuando no se pronuncian palabras. Ella podría empezar a notar este cambio a medida que la ausencia le brinda una nueva perspectiva. Lo que antes daba por sentado se convierte en algo a medir. Tus límites, antes invisibles, se hacen visibles, y a partir de esa visibilidad puede surgir una nueva forma de respeto. No porque lo pidieras, sino porque la distancia lo reveló. Para ti, la práctica se guía por la virtud. El respeto nunca es el objetivo. Es el resultado natural de vivir con integridad. Al aceptar lo pasado, al encarnar la resiliencia y al mantener tus acciones en armonía con tus valores, demuestras que tu valor no depende del reconocimiento externo. La distancia, entonces, no es retirada, sino alineación. Te permite mantener la calma y, al mismo tiempo, dar espacio a los demás para reflexionar. Los estoicos dirían que la verdadera dignidad no surge de las opiniones ajenas, sino de la disciplina de la propia mente. Cuando vives según esto, el respeto surge de forma natural, como una sombra a la sustancia. 10. La lección oculta en dejar ir soltar suele considerarse una pérdida, pero los estoicos lo llamarían un retorno a la verdad. Nada en esta vida nos pertenece realmente, ni las personas, ni las posesiones, ni siquiera los momentos que más apreciamos. Todo se da por un tiempo, y todo pasa con el tiempo. Aferrarse es resistirse a la naturaleza, y la resistencia genera sufrimiento. Soltar, sin embargo, es moverse en armonía con lo que es. Cuando dejas ir, aprendes lo que se siente en libertad, libertad del anhelo constante, libertad del peso de las expectativas, libertad de intentar contener lo que ya se te escapa. En esa libertad surge una nueva claridad. Ves que tu paz no está ligada a lo que conservas, sino a la gracia con la que aceptas lo que se va. Para ella, este acto de soltar puede parecer una fuerza inesperada. Muchos esperan amargura, ira o intentos desesperados de aferrarse. Pero la serenidad de la verdadera aceptación es desarmante, perdura. La lleva a reflexionar no solo sobre ti, sino sobre la lección serena que tu decisión encarna, que la dignidad se preserva no en el aferramiento, sino en la liberación. Para ti, soltar no se trata solo de ella, sino de la vida misma. Cada momento te enseña la impermanencia. Las amistades cambian, las estaciones pasan, incluso nuestros propios cuerpos envejecen y se transforman. Practicar soltar en un área prepara la mente para afrontar todas las demás con resiliencia. Es una disciplina que brinda tranquilidad, porque ya no exiges
que las cosas sigan siendo como deseas. Permites que sean como son. Los estoicos nos recordaban que la armonía no reside en el control, sino en la alineación. Al soltar, dejas de luchar contra el curso natural de los acontecimientos. Permaneces con él, moviéndote con él. Y en esa entrega, paradójicamente, adquieres fuerza. La lección oculta entonces es esta. Soltar no es perder, sino vivir con sabiduría. Es comprender que lo que está fuera de tu alcance nunca fue completamente tuyo, y que tu verdadera posesión reside solo en tu propia mente, tus propias decisiones, tu propia virtud. Todo lo demás es tiempo prestado, y al saber esto, encuentras la paz. Conclusión. Muchos creen que el amor se trata de posesión, de aferrarse con fuerza para que el otro nunca se aleje. Pero aquí está la verdad estoica, una que puede resultar inquietante. No pierdes a alguien de verdad, porque nunca lo poseíste de verdad. Esta es la controvertida sabiduría del desapego. Las personas entran en nuestras vidas como viajeros, no como propiedad. Verlas como nuestras es resistirnos a la naturaleza. Liberarlas es vivir conforme a ella. Y sin embargo, en esa liberación ocurre algo extraordinario. A menudo piensan en nosotros con mayor profundidad, con mayor intensidad, que cuando nos aferramos a ellas. No por estrategia, sino porque la libertad conlleva su propio peso. Así que les dejo con esta reflexión. ¿Y si soltar no se tratara de perder, sino de aprender? ¿Y si la ausencia enseñara más que la presencia? Me encantaría conocer tu opinión. ¿Has experimentado este tipo de cambio, donde alejarte fue más importante que aferrarte? Comparte tus reflexiones y experiencias en los comentarios. Las leo con atención y espero conectar con la sabiduría serena que te han brindado tus propias experiencias.